El Evangelio de Juan, cuestión 1.1. ¿Cuál es el mayor impedimento para la comprensión del Evangelio de Juan? Para cumplir con su misión frente al espíritu humano de nuestro tiempo, la ciencia espiritual deberá mostrar que el hombre, si aprende a emplear sus fuerzas interiores y sus facultades de la percepción espiritual, podrá penetrar en los misterios de la existencia, en lo que detrás del mundo sensorial se halla en los mundos espirituales. El hombre moderno debe ser consciente de que, con la fuerza de su propio conocimiento y empleando sus facultades interiores, podrá comunicarse con las fuerzas y entidades creadoras del universo, y así le será posible desentrañar los misterios del Evangelio de Juan más allá de toda tradición y de cualquier documento histórico. La ciencia espiritual ha de apoyarse en estas fuentes del conocimiento independientes de toda clase de documentos y llegar a reconocer el verdadero valor de las escrituras religiosas tras haber investigado en forma independiente de ellas los misterios divino-espirituales del mundo. Pues así, estando libre e independiente de aquellos documentos, puede contrastar en ellos lo que por la investigación directa va descubriendo. Los misterios más profundos de los mundos espirituales se hallan depositados en el Evangelio de Juan de forma oculta, y así fueron dados a la humanidad. Para quien haya penetrado en los misterios del mundo, este Evangelio aparece como uno de los más importantes documentos de la cultura espiritual de la humanidad, aunque, curiosamente, ha sido relegado por la teología. Una opinión muy difundida que habla al alma de los pueblos e incluso concuerda con el sentimiento de muchos de nuestros contemporáneos es ver en el Evangelio de Juan una especie de poesía religiosa sin la intención de descubrir fielmente los hechos históricos, sino de exponer pensamientos propios de la relación personal con el Cristo. Actualmente se considera que los tres primeros evangelios permiten llegar a cierta concordancia en cuanto a la descripción de los acontecimientos de Palestina, pero que el Evangelio de Juan difiere totalmente y que éste fue escrito más tarde, quizás en la segunda década del segundo siglo de nuestra era, en un tiempo en el que el cristianismo ya había avanzado y tenía sus adversarios. La humanidad, cuyo modo de pensar se tornó cada vez más materialista, tiene cierta aversión a las expresiones de Juan como la del Logos, el principio del mundo, lo más sublime a lo que el espíritu humano puede elevarse, la causa primitiva de todas las cosas. Y a lo que se refiere con el Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, con lo que quiere decir que sólo comprenderemos al cristianismo si vemos en él el mismo principio por el cual fue hecho todo cuanto existe en torno nuestro. Pero la llamada teología racionalista de hoy, que tiene que ver con el pensar materialista, que en la humanidad ha venido formándose desde hace siglos, y que se basa en la creencia de que solo existe y que solo importa lo físico sensible, prefiere al Jesús, según los relatos en los tres primeros evangelios, pues ahí tenemos al hombre sencillo de Nazaret, el que se parece a los demás hombres.
El materialismo penetra en la vida religiosa y para la evolución espiritual de la humanidad, el materialismo es mucho menos peligroso en lo que se refiere a los hechos exteriores de la ciencia natural que en lo relativo al concepto de los misterios religiosos.